La sombra de corrupción que hoy persigue a la Alianza Verde sigue generando malestar en el partido. Un grupo de militantes pidió a la colectividad expulsar a Iván Name y a Sandra Ortiz para no tener que abandonar esa fuerza política. Nosotros nos queremos quedar, pero el partido nos tiene que facilitar el camino para quedarnos. Y nosotros nos quedamos, pero no podemos quedarnos al lado ni del señor Iván Name ni la señora Sandra Ortiz. Si el partido no decide hacer nada, como hasta el momento, ayer no fueron capaces la Comisión de Ética de abrir ningún proceso y sigue en esa inacción, pues nosotros tenemos que entender que no, que prefieren a ellos y no nos prefieren a nosotros. No obstante, los políticos afines al petrismo no pidieron la misma sanción para Carlos Ramón González, uno de los fundadores del partido y quien también presuntamente estaría involucrado en este caso de corrupción. La alusión que se ha hecho a Carlos Ramón es una alusión que todavía no tiene ese nivel de detalle. No sabemos qué vaya a decir el señor Olmedo hoy si comparece ante la Fiscalía. Yo creo que además, y así lo esperamos, con la nueva fiscal haya un manejo muy responsable del principio de oportunidad. Otro de los roces que ha salido a flote en medio de esta crisis en la Alianza Verde es el de Claudia López y Sergio Fajardo, exaliados políticos de la colectividad. Y entonces, para lavarse las manos, para que no le digan oportunista, entonces decide hablar de mí. En privado, mi príncipe adorado, conversemos. En público, puñalada por detrás. No hay forma de lavar la incoherencia, la inconsistencia, por más que se disfrace. Así pues que Claudia desatada, corroborando lo que todos sabemos. Por ahora, en las directivas de la Alianza Verde ha reinado el silencio frente a este escándalo de corrupción que hoy salpica a algunas de sus fichas. Y también piden la renuncia del presidente de la Cámara de Representantes. El escándalo es tan delicado, Paula, que aquí están pidiendo que se vaya el presidente del Congreso y el presidente de la Cámara de Representantes. Y van más allá, piden que las reformas que propone el gobierno, pues que no se discutan, que se paren hasta que se sepa la verdad de qué fue lo que pasó con estos dineros supuestamente para comprar a algunos congresistas y que se aprueben estas reformas. Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, de origen liberal. Pero es cierto, desde la oposición están pidiendo eso, dicen, aquí no hay garantías para seguir con el trámite de las reformas mientras siga presidiendo el doctor Calle. Eso es lo que pide la oposición, pero desde el Pacto Histórico consideran que ese trámite sí debería continuar. Luego de conocerse unos chats entre el presidente de la Cámara de Representantes y el ex subdirector para la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, congresistas solicitaron la renuncia de Andrés Calle. Lamento que no esté el presidente Andrés Calle aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes para decírselo en su cara. Andrés Calle debe renunciar a la presidencia de la Cámara de Representantes y ahora pues está implicado y presuntamente habría recibido dineros para aprobar y para acomodarse y para apoyar las reformas del gobierno. ¿Qué garantías le da a la ciudadanía si sigue dirigiendo la Cámara de Representantes Andrés Calle? Desde la oposición piden que se aplacen los trámites de las reformas de gobierno hasta que se aclaren los presuntos sobornos que se dieron a congresistas. Pero yo he radicado una solicitud de aplazamiento de todos los proyectos de origen gubernamental en esta plenaria. Y no podemos hacernos los de la vista gorda y seguir hablando y echando cháchara como si nada estuviera ocurriendo en el país. ¿Que quién es el gran responsable? Por supuesto que el gobierno nacional. Una propuesta que fue negada por los congresistas del Pacto Histórico, pues hacen un llamado a que se avance con las reformas. A otro perro con ese hueso de creer de que esas costras de la corrupción. Yo le digo a este Congreso y a los colegas de los diferentes partidos que hagamos nosotros el esfuerzo y la rebeldía por avanzar en las reformas. Red Más Noticias contactó al presidente Andrés Calle para conocer una declaración sobre estos señalamientos. El congresista se negó y dijo que aún no se pronunciará al respecto. Pues si en la Cámara de Representantes llueve, en el Senado de la República no escampa. Esta tarde el presidente de esa corporación, Iván Name, salió a defenderse de los señalamientos que lo involucran en el supuesto pago de 3.000 millones de pesos para aprobar las reformas sociales del gobierno Petro. Name intentó demostrar ante sus colegas que es un contrasentido acusarlo de favorecer al gobierno cuando él ha estado parado en la orilla contraria y ha hecho lo posible para que esas reformas no pasen. Esto fue lo que dijo. No recibí dineros ilícitos.
Mi proceder democrático es contraevidente al decir que lo recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este hemiciclo. Bueno, y también Iván Name recriminó un poco a sus colegas del Senado. Dijo que hace parte de la naturaleza humana crucificar de manera anticipada. ¿Qué será la justicia? ¿La que lo condene o lo absuelva? Hace parte de nuestra naturaleza el anticiparnos a las crucifixiones para después lamentarlas, probablemente. Solo la justicia habrá de brillar y que lo haga para que me condene o me absuelva. Este escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es de tamaño mayúsculo y a esta hora es el único tema en el Congreso de la República. Vamos a la plenaria del Senado. Allá se encuentra Cintia Pineda. Cintia, muy buenas noches. ¿Qué otras reacciones ha escuchado usted en el Congreso? Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues sí, la plenaria del Senado de la República se convirtió en el escenario, si se puede decir así, de desahogo, no solo de sectores del petrismo, sino también de la oposición, quienes expresaron su opinión sobre este escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo que hoy salpica pues al presidente de esa corporación, Iván Name. Incluso también llegó hasta aquí, hasta el recinto, el ministro del Interior, quien aseguró que pese a que el gobierno pues efectivamente nombró a Olmedo López, ellos no fueron cómplices de este político, y también se escuchó otras reacciones, incluso subidas de tono, con palabras mayores, e incluso algunos pidiendo desde la oposición que también sea retirado de su cargo Carlos Ramón González, hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Escuchemos cuáles fueron las reacciones. Pero que Olmedo López nos genere esa responsabilidad política no significa que ni el gobierno, ni el presidente, ni sus ministros son cómplices de Olmedo López. Lo de la Unidad de Gestión de Riesgo, colombianos, es mucho, pero mucho más grave que el caso de los carrotanques. El caso de los carrotanques es la punta del iceberg de lo que estamos encontrando. Pero yo también quiero precisar algo. A mí me parece sumamente grave el doble rasero, triple, cuádruple rasero de este gobierno. Cuando señalaba con el dedo hirsuto a todos los gobiernos, yo pregunto qué estaría diciendo el senador Petro en este contexto. Yo lo veo gritándole al presidente que renuncie. Tampoco vamos a permitir que la vieja política ligada al narcotráfico, a la corrupción, a la política, a la violación de los derechos humanos, vengan aquí a darnos cátedra a nosotros de buen gobierno, de ética, de probidad y de respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes. No, así no es. Si nos miramos todos con las verdades en la cara. La Dirección Nacional de Inteligencia está siendo gobernada en estos momentos por una persona que está altamente cuestionada. Una persona que además publicó recientemente un decreto para modificar no solamente la estructura de la inteligencia, sino para tratar de controlarla totalmente. Cuando la tormenta se acerca, la sabiduría popular indica que los primeros en tratar de abandonar el barco son las ratas. Yo no abandonaré el barco del gobierno de Gustavo Petro y no abandonaré, en medio de la crisis más dura que ha vivido el Partido Alianza Verde, mi partido.
En medio de este debate, pues varios sectores políticos han pedido que se frene el trámite de las reformas sociales porque ellos aseguran que están manchadas de corrupciones. Por ahora toda la información desde el Congreso de la República. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Gracias, Cintia. Pues así están las cosas en el Congreso de la República. Ustedes alcanzaron a ver reacciones a favor, reacciones en contra, las dos caras de la moneda, como lo hacemos aquí en Red Más Noticias. Pero ya hay coletazos de discusiones en el Congreso producto de este escándalo de corrupción. Paula, ¿qué pasó con la jurisdicción agraria? Pues que no se debatió, llámelo coletazo, a primeras consecuencias, efectos de toda esta situación. Ese debate que se tenía hoy previsto no se dio para reglamentar la jurisdicción agraria, tenía que darse en la Comisión Primera del Senado y no pasó. Lo complejo del asunto es que están trabajando contra reloj. Si ese debate no se da en esta legislatura, corre el riesgo de hundirse. Y la coyuntura actual del país debe demostrar que el Senado de la República, pero especialmente la Comisión Primera, tiene criterio, es independiente, es imparcial y no se deja presionar por esas tentaciones del gobierno de turno. No es una buena noticia para la sociedad colombiana que un asunto de corrupción haga que la legislación no avance. No vería yo como una buena noticia, sino que a una mala noticia se le agregaría otra. Pero, en fin, la vida política trae sus ritmos y ahí estamos para eso. Pues así están las cosas en el debate político, en el tema del Congreso, lo que dice el presidente, lo que dice su gobierno, lo que dice su partido, lo que dice la oposición. Y escuchamos de todo. Mininterior diciendo que esta es la punta del iceberg de lo que pasó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ya el presidente dio una pista de para dónde va el asunto porque pidió que se investigue también lo que hubo en la Unidad de Gestión de Riesgo desde años anteriores, 8 años atrás, es decir, Duque y Santos, dice el presidente. Y dice también la oposición que Carlos Ramón González, que está nada más y nada menos, Paula, hoy manejando la inteligencia nacional, pues que tiene que renunciar a su cargo y dar explicaciones. Acuérdese que Olmedo dice que va a contar quién dio la orden, quién habría dado la orden. Esa es la pregunta del millón, pero la verdad es que, bueno, en medio de tantas cosas, porque tiene este tema como tantas aristas, no debería seguir pasando desapercibido lo que usted nos decía de la punta del iceberg, que está anunciando o denunciando pues para este caso el ministro del Interior, porque él empezó a decirlo, lo de los carrotanques es solo un pedacito, aquí hay algo más, aquí están pasando muchas más cosas, cuando estalló todo este escándalo. Entonces vale la pena preguntarse qué hubiese pasado si Anaid de Pinilla no hubiese hablado. Nadie iba a decir nada, si el gobierno ya tenía indicios, no iban a decir nada. Buen punto, en el fútbol es como echar un pase para atrás, ¿no? Claro. Volverlo para atrás. Ministro del Interior, que además fue director encargado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Y él no encontró nada, ¿no? Él no encontró nada. En esos días que estuvo allá, no encontró al frente de eso, no dijo encontró nada, siguió derecho y ahora resulta que saben o tienen indicios de que 8 años atrás se pueden haber venido presentando irregularidades. Al respecto hay que tener presente algo. Es muy probable que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres sea un foco de corrupción desde hace mucho tiempo. Hemos dicho aquí que reúne un par de características clave que le permite tener ese nivel de discrecionalidad que no tienen otras entidades del Estado. Uno, puede contratar directamente, no tiene que pasar por todos los procesos de contratación que se establecen a través de Colombia Compra Eficiente, hacer licitación, múltiples proponentes, puede contratar directamente y eso es un bocato di cardinale para los corruptos. Y dos, no está sujeta a la ley de garantías cuando se trata de procesos preelectorales, que es cuando más plata se necesita de parte de los corruptos para alimentar campañas. Eso hace que sea un fruto muy preciado para cualquier corrupto, no sería raro que de aquí para atrás existan esa clase de irregularidades. Sin embargo, cuando Luis Fernando Velasco pasó por allí, no dijo absolutamente nada. Y fuera de eso hay otro elemento. Puede ser que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos esté contaminada desde hace tiempo, pero en este caso en concreto involucra a Sandra Ortiz, que estaba en la oficina del lado del presidente Petro. Eso sí no es de hace 8 años, eso es de este gobierno. Y presuntamente, y ahí es donde necesitamos que la Fiscalía se mueva con rapidez, toda esta plata se habría dado para pasar las reformas de este gobierno, no las del anterior y las del anterior. Todo eso hace que el problema no sea solamente estructural, sino muy inherente a este gobierno. Y una última alusión, lo que tiene que ver con la actitud de los congresistas. Es posible que sea exagerado pedir en este momento que renuncie Iván Name o que renuncie el doctor Calle a la presidencia de la Cámara de Representantes, porque hay presunciones alrededor de ellos. Creo yo que en sana ley a nadie se le puede
juzgar antes de que existan las pruebas o antes de que haya un fallo judicial, en este caso un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Creo que lo que sí puede suceder es que los congresistas se inhiban de participar en ciertos debates. Si el trámite de las reformas en este momento en el Congreso empieza a tener tintes de estar viciado, habrá gente que no quiere participar en eso. Y si cada uno de los que vote a favor de las reformas el día de mañana puede ser señalado cuando salgan los fallos judiciales de haber sido contaminado de este proceso, puede ser que también se quiera quedar quieto. Todo a solo 5 semanas de que acabe esta legislatura, si contamos las extras, quizás 6 semanas, es decir, el tiempo corre.